dos veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Bernal. Bienvenidos. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Venezuela. Nuevo capítulo de represión marcó la jornada de este martes. Uniformados al servicio del régimen madurista impidieron con gases lacrimógenos y perdigones que la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó llegara a la Asamblea Nacional en el centro de Caracas. Sin embargo, el líder opositor aseguró que pese a las agresiones, que no hay miedo en las calles y según él, el pueblo de Venezuela se reencontró. Vamos a sesionar. Juan Guaidó ha llamado a las calles, por eso hoy preguntamos, ¿marcha en Venezuela? ¿Para qué? Saludo a nuestros invitados de hoy, Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Germán, bienvenido. ¿Marchar para qué? Bueno, Andrea, primero, agradecerte la invitación y un saludo a todos nuestros compatriotas que están en la diáspora y en Venezuela, por supuesto. Mira, marchar y protestar es un derecho que tenemos establecido en Venezuela en la Constitución y en todos los países del mundo. Yo creo que todos los países democráticos, los ciudadanos tienen la posibilidad de expresar su rechazo a determinadas medidas, como es el caso hoy en Venezuela, con la diferencia que en Venezuela estamos en un régimen dictatorial, un régimen opresivo, genocida casi, y que, bueno, ocurre lo que acabamos de ver en Venezuela, que fue una represión brutal, como siempre lo ha habido y que siempre lo va a haber. Yo creo que, en definitiva, el régimen no va en ningún momento a permitir que el pueblo se exprese de manera libre en todas sus protestas que quieren hacer en función de todas las carencias que en este momento existen en el país. Sin embargo, hay que salir a la calle, Germán. Obviamente, yo creo que hay que expresar de cualquier manera el rechazo al régimen, que es el 90% de la población venezolana está en esa misma situación, pero el régimen en este momento cuenta pues con las armas, cuenta con todos los aparatos represivos del Estado, con la Fuerza Armada en este momento y, bueno, reprimen de esa manera tan brutal a nuestros compatriotas pues, que quieren, de alguna manera, pues decirle al mundo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pedro Pedrosa también nos acompaña, él es consultor político, militar, retirado. Pedro, bienvenido. ¿Marchar en Venezuela para qué? Saludos, Andrea, y a toda la teleaudiencia de NTN 24 y en particular al diputado Ferrer. Mire, uno escucha al diputado Ferrer y jamás uno hubiese imaginado que este tipo de cosas se iban a escuchar en Venezuela, ¿no? Porque creo que Venezuela le ha dado lecciones al planeta entero de cómo manifestar. Pero tantas lecciones le dieron que ya se les olvidó qué más hacer. Entonces, parece que marchar hoy en Venezuela es un ejercicio de legitimación de quienes convocan a la marcha y no, en efecto, una actividad para deponer a la tiranía, ¿no? Que yo siempre hago esa precisión. Quisiera Venezuela vivir una dictadura y no la tiranía oprobiosa que está viviendo, ¿no? Pero estos personajes que conducen hoy en día a la oposición, bueno, que conducen desde hace 20 años a la oposición con algunos string makeover que se han hecho, bueno, pues han agotado ese recurso. Y entonces el diputado Ferrer uno lo escucha decir, bueno, el régimen siempre tiene las armas y siempre va a reprimir. Bueno, siendo así y habiéndose demostrado en los últimos 20 años, porque no es Guaidó el que está convocando a la calle, es que en este país se está convocando a la calle desde el decreto 1011 en el año 2000, que bajo la consigna "con mis hijos no te metas", que fue la primera protesta significativa contra el régimen de Hugo Chávez. Entonces, ¿para qué vamos a marchar? ¿Para derrocar, deponer a la tiranía? ¿Para que ocurra algo similar a lo que ocurrió en Bolivia? ¿O para que sigamos diciendo que, bueno, esta es la oposición que nos convoca a la calle y esta es la oposición legítima? Esa oposición ha fracasado, esta gente no tiene otra cosa, no sabe hacer otra cosa, y mientras esto siga funcionando de esta manera y bajo los esquemas que se han planteado los últimos 20 años, y en particular lo que sucedió hoy, que fue sumamente pírrico, si esto sigue así, pues entonces, desgraciadamente, y les digo con todo el dolor de mi alma, la tiranía va a terminar de atornillarse por 20 años más. Vamos porque a de esta forma
Vamos a no entrar se a analizarlo, Pedro. Vamos a entrar a analizarlo. Jesús Eguías también nos acompaña hoy. Él es consultor político y gubernamental, presidente de Datin Corp. Jesús, bienvenido. Gracias por acompañarlo. La misma pregunta. ¿Hay marchas en Venezuela o llamar a la calle para qué? Bueno, muchísimas gracias. El solo hecho de formular esa pregunta cuando se convocan a marchas es evidente cualquier explicación. Es porque hay confusión con respecto al por qué se marcha en estos momentos en Venezuela. Y yo creo que yo me hago la misma pregunta. O sea, todavía yo a estas alturas no sé cuál es el objetivo de las manifestaciones que se están convocando. O sea, no lo tengo claro, no sé en qué están pensando los organizadores, qué están pensando lograr con ello, porque cuando se convoca una marcha es para lograr un objetivo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta marcha y todas las que se han hecho los 20 años anteriores y no han generado resultados? Es una gran pregunta que habrá que hacerse. Yo creo que marchar por marchar puede ser peligroso. Ahora, dejar de marchar también es peligroso para la causa opositora venezolana. El punto no es si marchamos o no marchamos, el problema es si contamos con el poder suficiente para convocar esas marchas. Y yo creo que lamentablemente en Venezuela el propósito de las manifestaciones populares ha quedado completamente debilitado porque han pasado muchas cosas. Esto no es como el caso boliviano, que una sola noche salió todo el mundo y se acabó en 2 días. Venezuela lleva 20 años manifestando, marchando con muchos muertos. Y los resultados no los hemos visto, y nadie los ha visto. Al contrario, lo que hay es temor en la calle. Y al momento, Jesús, de ese temor pues se ha visto, porque la movilización de este martes en Venezuela, sin duda, una de las que llamaron muy ambiciosas, que convocó el presidente interino desde que regresó de una gira por 8 países, fue reprimida. Esas son imágenes de NTN 24 al servicio del régimen madurista. Fue reprimida por policía local, por supuesto. Los uniformados impidieron a los ciudadanos llegar hasta la Asamblea Nacional, el punto donde concluiría la marcha opositora. Una vez más el madurismo arremetió contra los opositores, quienes, pues según Guaidó, alzaron sus voces para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro. Esas son imágenes de NTN 24. Habían unos infiltrados que fuimos a contener y lo utilizaron de excusa para reprimir. Como vieron, con tranquilidad. Vamos a hacer nuestra sesión con todo el pueblo de Venezuela. Y a pesar de esa represión, el presidente interino destacó que el objetivo de la movilización pues se cumplió. Juan Guaidó dijo que una vez más la tiranía del régimen quedó expuesta ante la comunidad internacional y que los venezolanos pues están unidos para lograr la transición política en el país. Analistas dijeron que esta marcha sería un test para medir el respaldo popular de Guaidó y recordaron que tras la fallida Operación Libertad anunciada el año pasado por el líder opositor, los ánimos de los venezolanos pues disminuyeron ante el incumplimiento de estas promesas. Lo que esperamos, el objetivo que hoy tenemos, hoy ya hasta ahora lo estamos cumpliendo. Venezuela se reencontró en la calle, ejerciendo mayoría. Venezuela se reencontró en la calle unificando todas sus luchas. Maestros, profesores, médicos, todos unificados hoy en una lucha. Venezuela libre. En un pliego nacional de conflicto, que se resuelve con que se vaya el dictador, con que tengamos elecciones presidenciales libres en Venezuela definitivamente, en lograr que todas esas luchas sean visibilizadas, no invisibilizadas, como pretende la dictadura. Eso ya lo logramos. Ahora, también logramos que la dictadura nuevamente se desnudara. Son una dictadura, militarizaron, amenazaron con armas, persiguieron, encarcelaron y aquí estamos, sin miedo Venezuela, estamos juntos en esto. ¿Creen que pueden llegar vamos hoy a lograr? con todos los piquetes de la policía? El objetivo no es esperar su poder legislativo. La Asamblea Nacional es donde se suelen sus diputados. Y hoy vamos a aprobar el pliego nacional de conflicto. Las marchas que ocurrieron hoy con una represión, un llamado al retomar las calles, pero hoy nos estamos preguntando, bueno, ¿para qué? ¿Marchar en Venezuela hoy para qué? Germán, sería muy obvio y usted lo puso sobre la mesa, claro, pues es que hay que marchar y es un derecho ciudadano, es un derecho constitucional, se marcha en Colombia, se marcha en Ecuador, se marcha en Estados Unidos, se marcha en Europa, ¿por qué no marchar en Venezuela? Pongo la pregunta yo porque Jesús trae a la mesa algo interesante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué hay detrás de estas marchas y cuál es la diferencia entre todas las otras que hemos vivido hace 10, 5, 3 años, hace meses y la de hoy o las de ahora? Sí, vemos que ya es recurrente pues
el rechazo o la derrota pues, que hemos tenido, porque eso es una derrota en definitiva que nos obliguen a no poder hacer las cosas que queremos hacer. Y alguien decía, pues si seguimos cometiendo los mismos hechos, pues vamos a tener las mismas, los mismos desastres, las mismas consecuencias. Yo creo que hay que variar, yo creo que hay que sentarse a pensar realmente, ya después de tanto tiempo, qué cosa es lo que tenemos que hacer. Repensar y rehacer las cosas en tal sentido que, bueno, hagamos cosas distintas que nos permitan empezar a tener victorias. Porque hemos visto que dentro de la normalidad no vamos a poder, si la estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo no nos han dado resultados. Ahora, ¿qué tenemos que motivar a la gente? Porque las cosas hay que hacerlas, lo que hay que hacer en Venezuela hay que hacerlo con la misma población venezolana, no tenemos más. Hay muchas variables pues, que se están planteando, pero las que tenemos que usar, las que realmente, las herramientas que nosotros tenemos a mano. Hay quien dice y plantea una entrada militar en Venezuela, no está en nuestras manos hacerlo. Entonces vamos a trabajar con nuestra gente, pero lo que hemos hecho hasta ahora evidentemente no nos ha dado resultados. O sea, esa es la reflexión que tenemos que plantearle a todo el equipo opositor nuestra gente, a que, bueno, repensemos las cosas y reorientemos las estrategias en función de algo que nos puede en un momento determinado pues dar una victoria inmediata. Pues. Germán, ¿estamos de acuerdo en que salir a la calle en estos momentos con esas circunstancias no funciona? ¿No sirve de nada? Yo creo que hay que salir. Okay. Yo creo que hay que salir. Ahora, pero hay que darle elementos, motivos, objetivos a lo que nosotros estamos planteando. Y no hay claridad de esos objetivos. Y no hay claridad de los objetivos, eso, efectivamente, eso es así. O sea, la gente, esta gente que, bueno, tenemos en este momento el pliego de conflictos que está planteando el presidente Guaidó. Sí, para entregar, ¿verdad? Para entregarlo, sí, bueno, pero hay que ir un poco más allá. Yo creo que tenemos que ir a lo que específicamente nos necesitamos hacer, que es obligar al gobierno a unas elecciones verdaderamente libres en función de las elecciones que tenemos pendientes. Tenemos en este momento ya las elecciones parlamentarias y tenemos pendientes las elecciones presidenciales porque Maduro no es el presidente realmente legal en Venezuela. O sea, tenemos que forzar de alguna manera la posibilidad de volver a tener elecciones verdaderamente transparentes que nos permitan, bueno, que el pueblo se exprese como tiene que expresarse y se exprese en cualquier parte del mundo. Pedro, lo que pasa es que hay coyunturas distintas, uno podría decir, el momento de Maduro hoy es distinto, hay un oficialismo que se va quedando sin efectivo, las reservas pues, del petróleo están en sus mínimos históricos, las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países empiezan a apretarlo, hay un malestar general con cifras de más del 90% que no confía en Maduro o de aceptación hacia Maduro. Entonces, eso no lo pone en un momento distinto, como cuando Jesús decía que hay diferencia entre esta y las otras. No es que hay una coyuntura y un momento distinto para Maduro, ¿no hay una debilidad en esos momentos del régimen? No, mira, lamentablemente no, Andrea. Y no la hay porque el capital más valioso con el que cuenta la tiranía se llama tiempo. Y ya Guaidó le ha dado 14 meses de tiempo a la tiranía para estabilizarse, porque todas esas cosas que tú comentas afectarían a un régimen normal, a un sistema político normal. Porque una de las cosas que dice el diputado Ferrer es un derecho constitucional. Mire, la Constitución en Venezuela ha perdido efectividad, estará vigente porque es la que hay, pero no rige. Es inútil seguir apelando a esa Constitución cuando en Venezuela se vive un estado de facto. Eso por un lado. Lo otro es que es sorprendente escuchar al diputado Ferrer decir, bueno, es que en verdad tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho. Me va a disculpar el ejemplo, pero eso es como que uno escucha a una muchachita de 15 años llegar a la casa y mire, acabo de quedar embarazada. Yo no sabía que eso pasaba. Cuando todos se suponen que son avesados políticos, con años de trayectoria en la política venezolana. Ahora es que se vienen a dar cuenta de que no está funcionando. Y le voy a decir algo no como consultor, sino como venezolano. Mire, lo nombraba el señor Jesús Cejía, el objetivo de la marcha. En febrero de 2014, Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado convocaron la salida.
no recuerdo si fue el día 12 de febrero, esto fue precedido por una serie de protestas en el estado Táchira, que luego se convirtió en el epicentro de las protestas venezolanas, donde detuvieron a unos jóvenes que le llamaban los gochos. Bueno, el 12 de febrero, cuando se convocó la marcha, supuestamente iba para Miraflores, y entonces nos reunieron en Plaza Venezuela, y nos dijeron, no, vamos a la fiscalía, que por cierto, en aquel momento la fiscalía estaba presidida por la esposa del diputado Ferrer, a exigir la liberación de los gochos. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque ese es lo que ha mantenido el régimen a la oposición venezolana jugando. O sea, la oposición ha desviado sus objetivos constantemente a lo largo de los 20 años. Entonces, no está definido claramente el objetivo. Y son ellos, son los diputados opositores. Pero entonces, Pedro, terminamos echándole la culpa a la oposición. Sí, pero es que estamos estoy largo de tiempo, Pedro, entonces quiero que hablen los demás. La oposición, le terminamos echando la culpa a la oposición. ¿Y qué pasa con el verdadero, qué pasa con el verdadero objetivo, que es Maduro? Entonces, desviamos más bien la culpa a la oposición, ¿es lo que escucho? ¿Entiendo? Sí, por supuesto, porque a eso iba. Es que son ellos los que han... Miren, pero es la oposición. Pero a ver, un segundo, Pedro. Aquí es donde esto se pone interesante. Pero ¿es, según usted, el culpable de la inflación, de que este país va a un rumbo a un estallido social, una explosión social, la falta de internet, la insalubridad, el tema de la... Bueno, tengo para decirles, ustedes conocen más que yo. Entonces, ¿la oposición es la culpable de que Maduro siga en el poder, sí? Son sus cómplices. Han permanecido jugando el juego que la tiranía les ha puesto. Ellos son parte del juego. Ellos no han definido los objetivos. Ellos han dilapidado el apoyo de la población. Entonces, ¿qué? ¿Quiénes se han puesto ahí diciendo que nos van a liberar? Jesús, ¿Quién lo ha hecho? A ver, vamos con Jesús. Se olvida a veces, y por eso lo pongo a Pedro, que es asiduo compañero nuestro aquí en el programa, Jesús, entonces viramos la cara y decimos, no, es que Venezuela está como está porque tiene esta oposición. Mire, yo creo que Venezuela está como está porque tenemos a los políticos que tenemos. El estamento político venezolano está fracturado, está debilitado, quedó a la saga de la crisis, no está en capacidad de dar respuesta a la crisis. La crisis le quedó muy grande a la capacidad, digamos, racional de nuestros políticos. No están a la altura, de verdad, no están a la altura de la crisis. Esa crisis es el resultado de políticos inmaduros que no han sido capaces de comprender dónde están parados cada uno de ellos. Ese es el punto. Y esta posición equidistante no la estoy manteniendo por razones oportunistas, porque yo siempre he sido en mi vida muy vertical y muy frontal en las cosas. Es porque es verdad, el gobierno ha fracasado en una estrategia política que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Por eso jamás en mi vida estuve de acuerdo con ese gobierno y jamás voté por ese gobierno. Y al mismo tiempo tenemos una oposición que todavía no termina de dilucidar el adversario que tiene enfrente, no han sabido caracterizar al adversario que tiene enfrente. Entonces se proponen estrategias equivocadas. Creen que se están comiendo un cuarto de pollo en una sola sentada, cuando en realidad lo que se están comiendo es un elefante. Y los elefantes se comen en rodajas. Eso es lo que vengo advirtiendo desde hace muchos años. Pero los políticos venezolanos no están entendiendo. Entonces, yo digo que ahí nadie está en capacidad de pulverizar a nadie. Y que es hora de ponerse de acuerdo porque están acabando con el país. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos de las marchas convocadas en Venezuela y preguntamos, ¿marchas en Venezuela para qué? El hashtag de hoy es #SumVenezuela. Ya volvemos con el debate. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la marcha convocada por Juan Guaidó y preguntamos, ¿marchas en Venezuela? ¿Para qué? ¿Retomar las calles? ¿Para qué? Es lo que preguntamos hoy en Suma la Noticia. Y estas movilizaciones opositoras en Venezuela pues generan reacciones y respuestas por parte del régimen con una contramarcha. Y mientras que la manifestación opositora pues era reprimida, simpatizantes de Maduro marchaban sin ningún obstáculo por las calles de Caracas bajo el eslogan "Las calles son del pueblo, no de la burguesía". El senador republicano Marco Rubio, en Estados Unidos, fijó una posición. Bueno, como siempre aquí apoyando los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó y de todas las personas en Venezuela que apoyan la democracia. Sé que son momentos sumamente difíciles, pero también quiero que sepan que aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo
tienen detrás de ustedes millones de personas que están rezando por ustedes y apoyándolos abiertamente y esperando el día de que Venezuela de nuevo tenga una democracia y libertad y respeto a los derechos humanos y la dignidad de todo su pueblo. Que Dios los bendiga en sus esfuerzos. Germán, es claro que cuando uno pues, tiene una estrategia, sabe qué pasos va a llevar y cuál es el fin. Y uno podría decir, bueno, desde que se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, el fin era sacar a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro sigue en el poder. Entonces, ¿ha funcionado lo que ha pasado? ¿Se ha construido algo en el camino? ¿Qué estrategia es la de decir, bueno, retomemos las calles? Sí, si no hay un propósito claro, esas movilizaciones, ese esfuerzo tan grande que hace la población venezolana en estos momentos de tanta tragedia y calamidad, bueno, sencillamente tenemos el riesgo de que se pierdan. Por eso es que yo pienso que la primera acción que debemos tener e impulsar es la unidad de toda la oposición en función de objetivos concretos. Ahí tenemos estructuras en Venezuela que nos pueden permitir realmente, bueno, sentarnos a discutir esto y evaluar cuáles han sido las situaciones que hasta ahora hemos tenido y por qué han sido los fracasos. Porque evidentemente el objetivo que nos planteamos fue sacar a Nicolás Maduro, pero sin embargo Nicolás Maduro sigue ahí. No es que Guaidó no haya hecho nada, Guaidó ha hecho muchísimas cosas y es meritorio todas las cosas que hace, su valentía, es decir, el apoyo internacional de más de casi 60 países, el apoyo y el apoyo de la población, por lo menos volverle a insuflar ánimos y esperanza a la gente, ya eso es una ganancia, pues. Pero de todas formas lo fundamental es estar claro en las estrategias que queremos hacer y que los conozcamos. Yo creo que no podemos en este momento ir a unas manifestaciones en las cuales la gente no sabe por qué va a ir, porque en definitiva, bueno, lo que va a quedar de eso es la frustración. Y es muy fácil hacerlo, sencillamente de sentarnos, establecer cuáles son los propósitos y cuál es el objetivo fundamental. El objetivo principal allá es desalojar al régimen de Maduro del poder. Germán, cuando dice Pedro, cuando dicen otras personas que cuestionan el tema de las marchas o de lo que ha hecho Juan Guaidó, perdón, o que cuestionan a la oposición y dicen, bueno, lo que pasa es que la oposición le da oxígeno a Nicolás Maduro. ¿Usted está de acuerdo con eso? No es que sea el propósito de la oposición, sin duda yo no es adrede. Por supuesto, yo no creo que alguien en su sano juicio de la oposición esté trabajando en función de que la tiranía se quede en el poder, no. Bueno, sencillamente ha habido, como si escuché a Seguía, que hay una clase política, bueno, de pronto que requiere de mayor solidez, mayor formación, pero tampoco culpemos solamente a los líderes de la oposición, porque este es un compromiso de todos los venezolanos. Creo que todos tenemos que impulsar las acciones que vayan hacia ese objetivo fundamental que es salir de Nicolás Maduro. Pedro, y en ese tiempo que usted dice que se le ha dado, ese oxígeno que se le ha dado a Nicolás Maduro, ¿cuál es su reflexión frente a ese oxígeno? ¿Le ha servido para qué a Nicolás Maduro? Porque otros dicen, pues no, pero no ha sido un tiempo perdido. Hay una comunidad internacional que desconoce a Nicolás Maduro y lo califica de dictador. Yo le ponía los ejemplos de la coyuntura que se vive hoy versus la que había, no sé, 2, 3 años atrás, que para el país es distinta. ¿Ese oxígeno ha servido para qué, según usted? Bueno, ese tiempo le ha servido a Nicolás Maduro para estrechar lazos con sus aliados. O sea, lo que no queremos terminar de darnos cuenta es que en este momento Venezuela es una pieza de canje de un juego geopolítico internacional. Así tal cual, una pieza de canje. Y ha llegado a esa situación de ser simplemente una pieza de canje porque la tiranía se ha empeñado en eso y la clase política opositora no está interesada, dicen que no es adrede. No, por supuesto que es adrede, porque ser opositor en Venezuela se ha convertido en un negocio, porque no quieren que cambie el sistema rentista de Venezuela. El sistema de convivencia, lo he dicho en este mismo programa, reiteradas oportunidades, descrito por Juan Carlos Rey en La crisis de la democracia venezolana y el Pacto Populista de Conciliación de Élite, que gira en torno a la renta petrolera, eso la oposición no lo quiere tocar. Entonces siempre han estado maniobrando para ver cómo cambiamos las caras, pero no cambiamos el sistema. Entonces en ese tiempo Maduro se ha fortalecido, desgraciadamente, porque tú me dices, bueno, es que hay 60 países que lo reconocen, que
que no reconocen a Maduro, pero siguen funcionando sus embajadas acá, excepto Estados Unidos, que de paso es el país que promovió esas acciones a partir de enero del año pasado. Entonces, la otra cosa es, ¿para qué quieren unas elecciones libres en Venezuela? ¿Eso acaso va a sacar a Hezbollah y va a sacar al ELN y a la FARC, que son los custodios del oro que está sacando el régimen turco del arco minero del Orinoco? El que no haya ido al estado Bolívar recientemente y vea la situación de anarquía que se vive en ese estado, no tiene... O sea, esto no es un problema de oposición y gobierno, esto no es un problema de actores políticos, esto es un problema multidimensional, esto es una hidra, y nadie está hablando de esas cosas. Entonces, la situación de Venezuela no es un problema de oposición y gobierno. Yo estoy de acuerdo con el diputado Ferrer de que hay que unirse, pero no en torno a esta clase política, porque ya lo vino diciendo parte del G4, del señor Henry Ramos Ayub, que tenemos que prepararnos para unas elecciones parlamentarias. ¿A quién? Porque Para alguien eso. tiene que llevar, unirse en torno a quién, porque alguien tiene que, no sé, llevar el liderazgo. Sí, claro, pero claro, alguien tiene que llevar el liderazgo. Claro, Lo que y en pasa es que ese es otro este factor. momento es Juan Guaidó. La oposición venezolana ha secuestrado la oposición venezolana ha secuestrado los últimos 20 años la capacidad de cualquier otro actor de emerger. Si no, pregúntenle a la propia María Corina Machado, que la cargan a palos la misma oposición, no la dejan aparecer en ningún lado. Entonces, ¿quiénes son los responsables de dilapidar el apoyo de la población? Porque dicen tener el 85% de la población, que en efecto es así, pero no saben qué hacer con eso. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del mono? O sea, la culpa no es del mono, sino del que le da la hojilla, pero también la culpa es del que no le quita la hojilla al mono, y para eso ellos dijeron que estaban ahí. Jesús, pese a que ahí está, y lo dice el propio Germán también, una división o no se han podido poner de acuerdo dentro de la oposición. Pedro nos da el ejemplo de María Corina, pues que no está en esta ola, podemos decirlo, de Juan Guaidó. Entonces uno dice, sí, hay que estar unidos, pero ¿unidos en torno a qué, Jesús, entonces? Efectivamente, Claudia, ese es el tema. La unidad tiene que ser con un propósito. Mientras el propósito no esté definido, la unidad va a ser no va a ser posible. Ese es el punto central. ¿Y por qué no están definidos los objetivos? Porque la oposición venezolana aún no ha logrado definir qué es lo que quiere. O sea, nadie puede lanzarse a acciones como la de hoy, por ejemplo, si no tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo es demostrar que hay un pueblo en la calle que está expresando su rechazo a Nicolás Maduro. Pues déjeme decirle que no hace falta que salga la gente a la calle para demostrar que la mayoría de los venezolanos no quieren al gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe inclusive Nicolás Maduro. La mejor explicación es que Nicolás Maduro no convoca elecciones presidenciales porque sabe que las va a perder. Entonces, la calle es no solamente una manera de protestar o de decir que estoy en contra de algo, sino es si hay condiciones para salir a protestar, y ese es el problema de fondo. Y la respuesta es no están, Jesús, y la respuesta es que no hay las condiciones, porque en países pues democráticos, en Chile la gente sale a protestar y ahorita en abril van a votar por si hay una nueva constitución o no. En Ecuador la gente sale a protestar y al presidente le toca echarse para atrás en unas medidas económicas que hoy le están costando, pero hay. En Colombia salen a protestar y el gobierno de Iván Duque se sienta con una mesa para negociar ciertos puntos en temas económicos, sociales, etcétera. La pregunta, Jesús, es que no hay esas condiciones. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué se puede esperar de marchas como estas en Venezuela? Perdón que sea así. ¿Nada? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ajá. Nicolás Maduro no es de la escuela de Fernando de la Rúa en Argentina o de Mahuat en Ecuador. O del propio Evo Morales en Bolivia, que ante grandes manifestaciones ponen el cargo a la orden. Nicolás Maduro es de la escuela de La Habana, es de la escuela de Fidel Castro y Raúl Castro. Por Dios, entendamos eso. Mientras no entendamos eso, no vamos a entender que estamos frente a un elefante. Estamos ante un gobierno que no es totalitario aún, pero su visión es totalitaria. Su estrategia política a largo plazo es totalitaria. Entonces, vamos a ver cómo logramos desmontar eso de manera inteligente
y además demostrándole a ellos que por donde van tampoco van a tener éxito. Porque ese es el punto, no ha habido una especie de conversación crucial entre ambas partes, donde ambos se demuestran que no pueden ninguno contra el otro, que el juego se les trancó a ambos y que el que está sufriendo es Venezuela entera y que ambos caben en el país y que ambos pueden seguir avanzando. Vamos a eso. ¿Ambos a quién se refiere? A ver si tomé su idea. Hablando del régimen de Nicolás Maduro, ¿conversar con él? Hablando con el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, si eso es lo que está buscando Estados Unidos. Ok, venga, se la paso. Venga, le paso ese balón a Germán. Venga, le paso ese balón a Germán. ¿Conversar con Nicolás Maduro? ¿Eso es posible? Si la calle no da resultados, si no ha dado resultado casi un año Guaidó en el poder, si la comunidad internacional sí reconoce pero no reconoce, al final no hay que sentarse a conversar con el adversario. Mira, bueno, aquí hay dos alternativas, no tenemos otra para ir más o menos poniendo las cosas en su sitio. O hay balas o hay votos. Con relación, no hay punto medio para usted. Bueno, por supuesto, en ese interín habrá discusiones, conciliaciones, negociaciones, pero que en definitiva tenemos que ser realistas, poner los pies en la tierra. Y cuando usted nosotros dice, no tenemos las armas, las armas las tiene el régimen. Ni va a venir nadie a Venezuela a poner los muertos para que, bueno, mira, fulano, ponte tú luego de presidente después de que hayamos aniquilado a todo el mundo en Venezuela, que yo no creo que es la respuesta. ¿Y quién tiene los votos entonces? Bueno, los votos los tiene el pueblo. Los votos la tiene la gente, o sea, pero y además, para mí, el voto es una forma de movilización de la gente. O sea, no digo las votaciones ahorita o allá, sino vamos a entrenar a nuestra gente, a instruirlo en función de que, bueno, lo que viene son elecciones, porque en definitiva, todos los regímenes, por muy fatalistas o muy brutales que sean, terminan en una votación. Y es una forma de movilización. La gente cada día va a salir menos en Venezuela porque, bueno, teme a lo que es la realidad, pues los están matando en la calle, nadie interviene, muchas declaraciones por parte de grandes instancias internacionales, pero en definitiva no hay hechos concretos que den una amenaza real que permita que, bueno, esta gente, bueno, se obligue a hacer las cosas tal cual nosotros decimos que se tienen que hacer. Vamos a otra pausa, interesante debate el de hoy. Marchas en Venezuela, ¿para qué? Retomar las calles en Venezuela, ¿para qué? Es lo que debatimos hoy en Suma la Noticia. Ya volvemos. Hoy aquí en Suma la Noticia hablamos de Venezuela, las marchas convocadas por el presidente interino Juan Guaidó, marchas que terminaron en represión y preguntamos, ¿marchas en Venezuela para qué? ¿Retomar la calle para qué? Pedro, voy con usted, cerraba el otro tema con Germán. Pues Juan Guaidó ha dicho hoy que pese a la represión, pese a lo que se ha vivido hoy en las calles, pues aseguró que continuarán en las calles hasta lograr, bueno, él dice, hasta lograr lo necesario. Las calles de todas maneras y esta represión no exponen al régimen, tal vez esa, si queremos entrar un poco en la estrategia, también es la estrategia paralela de decir, oigan, miren lo que sigue pasando en las calles en Venezuela. ¿No es exponer al régimen también? Mira, claro, pero es que al régimen se le ha expuesto los últimos 20 años. Eso lo aprendieron estos muchachos de la generación 2007 en un cursito que le dieron de la dictadura a la democracia de Gene Sharp. Yo en una oportunidad, estando en una manifestación, escuché al diputado Freddy Guevara decir, no hagamos eso, vamos a quedarnos aquí hasta que vengan y nos repriman para mostrar, y eso ya no sirve, ¿vale? Eso ya no sirve. Luego, a mí no lo estoy viendo porque estoy frente a un monitor, pero yo siento un desconsuelo al escuchar a mis compatriotas hablar de una claudicación moral, como es sentarse a negociar con el régimen. Con el régimen se sienta a negociar a Estados Unidos porque para ellos hacer eso es un minimax. ¿Qué es un minimax? Es lo mejor de lo más malo. Y entonces lo hace Estados Unidos para tratar de quebrar el régimen por dentro. Pero yo no sé con quién del chavismo quieren sentarse a hablar, porque sería como que Konrad Adenauer no hubiese llevado a los juicios de Nuremberg a los asesinos nazis. Entonces uno escucha ese desconsuelo, esa claudicación moral de aceptar que quienes han estado pisoteando y humillando a Venezuela durante 20 años sigan formando parte cuando ya, y las encuestas lo dicen, y el señor Cegía, cuando ya
el 85 o 90% de la población está en el régimen. Bueno, entonces, en función de conciliar a las élites políticas, ¿a quién vamos a incluir en el gobierno de transición? ¿A qué chavista? O sea, de eso se trata. Lo dije en el segmento anterior. Sí. Se trata de mantener el pacto de cohabitación rentista, porque de paso en 20 años se han hecho socios, se han hecho socios comerciales. A mí me parece, esa es la verdad. A mí me parece, lo que no sé si lo voy a poner contra la pared, que en varios programas que hemos hablado, las calles no, pues en lo que entiendo de que usted nos explica, las calles no funcionan, la oposición no está unida, la presión internacional ha funcionado, pero a medias, no se ha logrado el fin que sacara Maduro. Pedro, entonces, ¿qué funciona? ¿O qué va a funcionar según su óptica? Porque es que a veces estamos muy diplomáticos óptica, y nadie quiere hablar de la injerencia internacional y nadie quiere ver de los... Andrea, se lo voy a decir muy rápido. Se lo voy a decir muy rápido. Cuando Churchill le declaró la guerra a Alemania, no tenía tropas, tenía 300.000 soldados atrapados en Dunkerque y Estados Unidos ni siquiera aparecía en el escenario. Eso lo saben los dirigentes políticos venezolanos. Lo que pasa es que le digo algo, Andrea, ellos lo saben y ellos saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que el único, de los tres que están aquí, el único que aún vive en Venezuela soy yo. Porque los otros dos no los van a ir a buscar. Pero ellos saben bien, y el señor Sejías, al igual que yo, es un analista político, no tiene actividad política militante, o sea, él no está activando, él es un analista externo, o sea, yo le estoy diciendo las cosas como analista, pero los actores políticos venezolanos son los que han evadido su responsabilidad constantemente. Jesús, pero la respuesta a eso es muy clara. Me queda poco tiempo, Pedro, y voy con Jesús para que alcancemos a hacer la ronda. Jesús, dice Juan Guaidó, hasta que logremos el objetivo. Y bueno, yo mire, aquí estoy leyendo, 2019, la marcha sin el mismo resultado en Venezuela. 2018, se desinflan las marchas en Venezuela. ¿Cuál es el titular de hoy, Jesús? El titular de hoy es una interrogante inmensa. No logro entender aún qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Mire, cuando me dijeron para este programa, me dijeron que Germán iba a defender un poco las convocatorias a las calles y esto. Y ahora que lo estoy escuchando, veo que Germán tampoco está claro, no está claro cuál es el objetivo. Nadie sabe cuál es el objetivo. Siento que estamos como en esas condiciones cuando uno no haya que decir, y entonces dice cualquier cosa para no desaparecer del escenario. Entonces empieza a llamar la atención haciendo cosas que no tienen sentido. Entonces, yo creo que es hora de que ya las fuerzas políticas venezolanas, por su lado de cada uno, tanto el gobierno como la oposición, se sienten a reflexionar lo que están haciendo con el país. Los opositores, mire, yo no voy a caer en esa acusación alegre de que fulano de tal está vendido, de que fulano de tal es un colaboracionista del gobierno, que María Corina Machado es una persona demente, en fin. Hay 40.000 epítetos que se lanzan de manera alegre y donde se descalifica a todo el mundo. Yo quiero más bien creer que todos son personas que quieren a Venezuela, que todos quieren hacer algo útil por Venezuela, pero que no encuentran el mecanismo, no encuentran las herramientas, porque no se han atrevido a sincerar. Hay veces las pasiones digamos, mesiánicas de algunos no impiden que se lleguen a acuerdos. Jesús, me queda un minuto, démoselo a Germán para que finalice. ¿Cuál es la conclusión de la marcha de hoy? Mira, bueno, que el gobierno demostró, el régimen realmente volvió a demostrar pues su carácter fascista que tiene y bueno, y nos dio a entender que en este momento, con Jesús Seguía, decir que estamos en un empate catastrófico, como se ha dicho, o sea que en este momento ni el gobierno puede definitivamente liquidar a la oposición, ni la oposición puede desalojar al gobierno del poder. O sea, necesitamos realmente buscar nuevas estrategias que nos permitan destrancar este juego, porque en definitiva quien está sufriendo en este caso es la población venezolana, todo el pueblo venezolano sufriendo los desastres que está haciendo el
el desgobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos las reacciones en Twitter. Tenemos una de Jorge que dice: esa ya no es la fórmula hace rato. A nuestra pregunta, marcha en Venezuela, ¿para qué? Gloria Paniagua también dice: el que no sepa el porqué de salir a las calles a protestar no sabe entonces lo que son democracia y derechos humanos. Quiero agradecer hoy a Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Pedro Pedrosa, consultor político, a Jesús Ejías, consultor también político y gubernamental, por habernos acompañado hoy en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.